Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, queridos hermanos, pues me han pedido esta meditación y otra después para estos ejercicios espirituales en Cuaresma. Esta primera serían los pecados propios y la siguiente sería pues la repetición de los pecados, ¿no? Ya sabéis que San Ignacio tiene 3 meditaciones sobre los pecados. La de los 3 pecados de los otros, en las que pone primer ejemplo, y luego pues no quiere que solo meditemos sobre los pecados de los demás, en esos ejemplos que pone él, sino que quiere que meditemos sobre los nuestros, sobre nuestros pecados. Por eso pues tiene mucha importancia, diríamos, esta meditación, después de haber visto los pecados de los otros, pues ver los pecados nuestros, ¿no? Y es lo que voy a intentar hacer, ¿no? La oración que tiene, la oración preparatoria, pues pide: Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente al servicio y alabanza de su divina majestad. Es decir, que todo aquello que hacemos y sentimos esté ordenado a Dios. Y no siempre es así. Por eso pues es muy importante caer en la cuenta, ¿no? Aquellas primeras meditaciones de la primera semana de San Ignacio pues son para purificar el corazón, para que se dé esta circunstancia, ¿no? Que todas mis acciones e intenciones y operaciones, todo, pues se oriente a la alabanza de Dios. En los ejercicios procuramos también crecer en ese primer mandamiento, ¿no? El amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo nuestro ser y, consecuencia, el amor al prójimo. Y bueno, se dan 2 aspectos, ¿no? Ezequiel lo dice en la Sagrada Escritura, un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo: os rociaré con un agua pura y os purificaré de todas vuestras impurezas. El aspecto negativo: hay que purificarse. Y sigue diciendo: y después os daré un corazón nuevo. El aspecto positivo. Por eso, pues es necesario caer en la cuenta de los pecados propios para poder purificar el corazón. Esto lo concluye luego ya el Evangelio cuando dice: nadie pone vino nuevo en odres viejos, ¿no? San Agustín lo dice de una manera bonita también: si Dios quiere darte miel y estás lleno de vinagre, pues no será lo ideal. Habrá que limpiar esos odres. Y San Ignacio, en el principio, en el libro de los ejercicios, pues dice que los ejercicios sirven para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y, después de quitarlas, buscar y hallar la voluntad de Dios. Por eso es tan importante purificar el corazón de los pecados nuestros, de aquellos que yo reconozco que hay en mí, el sentido del pecado en mi vida, qué consecuencias me trae, para qué sirve en mi vida hablar y pensar sobre el pecado, ¿no? Y si meditamos sobre el pecado, pues lo primero es para evitarlo, no para obsesionarnos con él, ¿no? Podemos concluir que el pecado tiene arreglo, que es una situación de la que se puede salir o mejorar. Si hemos roto la relación con Dios, pues volver a poner de nuevo esa presencia suya en nuestras almas. Si nuestra vida es tibia, mejorarla, ¿no? Incluso en las imperfecciones, pues tender cada vez a mejor. Por eso, si meditamos sobre él es porque tiene arreglo, si no, buena gana de meditarlo, ¿no? Y se nos ofrece desde ese punto de vista, desde la posibilidad del perdón que Dios nos da, ¿no? Dios está dispuesto a perdonarnos. Ya lo vemos con las personas, ¿no? Cuando hemos ofendido a una persona que queremos, pues nos duele bastante, ¿no? Por eso procuramos evitarlo. Pues tenemos que caer en la cuenta también de esa presencia de Dios en mi vida, de lo grande y lo importante que es Dios en mi vida, para no ofenderle. Por eso el pecado tiene arreglo. Y no sabemos bien lo que es el pecado. Fijaros, sabemos bien lo que es pecar, ¿no? Que es decirle a Dios que no. Pero no sabemos bien lo que es el pecado. Lo tiene que explicar Dios.
porque nosotros los hombres, por mucho que queramos explicarlo, estamos en pecado. Y entonces se da aquella circunstancia del Salmo, ¿no? El malvado escucha la voz del pecado en el fondo de su corazón, piensa demasiado bien en sí mismo para apreciar su culpa y detestarla. Tiene que ser Dios, porque nosotros al tener pecado no somos capaces de explicar bien el pecado. Como digo, no sabemos bien lo que es el pecado, pero sí que sabemos bien lo que es pecar, ¿no? Decirle a Dios que no cumplir los mandamientos, oponernos de alguna manera a lo que Dios quiere y espera de nosotros. Por eso me voy a referir en esta charla de los pecados propios, pues a un aspecto que nos tiene que ayudar, me parece a mí, ¿no? A caer en la cuenta para evitar los pecados propios, ¿no? De cada uno. El pecado en su tiempo era tratar mal a Jesús, tratar mal al Señor. Los pecados son la causa del sufrimiento de Cristo, ¿no? Y lo vemos allá en Belén, donde nació Jesús, pues lo rechazaron, no había sitio para él en la posada. Y vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Mentes obcecadas por el pecado, ¿no? Allá en Belén mismo tuvo que huir a Egipto inmediatamente porque esa envidia de Herodes lo quería matar, una mente obcecada por el pecado, ¿no? En Nazaret, después a la vuelta ya de Egipto, allá en su pueblo, pues lo querían despeñar también. El pecado obcecaba a aquellas gentes del mismo lugar donde vivía él. Y en Cafarnaún igual, pues después de predicar el discurso del pan de vida, lo dejaron solo, se marcharon, ¿no? ¿Y qué decir en Jerusalén? Donde lo condenan injustamente, donde lo pegan, donde lo maltratan, donde lo clavan en una cruz, mentes obcecadas por el pecado, ¿no? Los pecados de aquellos hombres de su tiempo y de nosotros, pues son la causa de los sufrimientos de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, dice San Pablo. Por eso no serían completas las meditaciones de ejercicios si habláramos de otros temas y no de este, del tema del pecado. Y no para reprochar a aquellos contemporáneos suyos que le trataron mal, ¿no? Sino para caer en la cuenta nosotros que hoy sigue siendo tratar mal al Señor nuestros pecados. Lo dice San Ignacio en el número 59, ¿no? Considera quién es Dios y contra quién has pecado, porque no es un igual a nosotros, sino que es Dios. Y en su tiempo fue tratarle mal todo aquello que le sucedió, y ahora sigue siendo tratarle mal al Señor. Por eso lo tenemos que actualizar continuamente en nosotros. El pecado no es una cosa más, sino es muy, muy grave y muy importante. Santa Teresa decía: oh Padre eterno, mirad que no son de olvidar tantos azotes e injurias y tan graves tormentos. Siempre que tornamos a pecar, lo ha de pagar este amantísimo Cordero. No lo permitas, Señor. Cuenta ella misma, estando en el convento de Malagón, pues se quedó mirando un Cristo con corona de espinas, muy llagado, y entonces sintiendo ella lo que había sufrido, y dice: me dijo que le dolían más las llagas que ahora le hacen los hombres con sus pecados, ¿no? Más que lo que le hicieron aquellas espinas. Esto confirma lo que estoy diciendo, que ahora sigue siendo tratarle mal al Señor. Decir que Jesús murió por nuestros pecados es lo mismo que decir que nosotros matamos a Jesús. Así lo dice la carta a los Hebreos, ¿no? Vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen al escarnio los que siguen en sus pecados. Por eso, pues es tan importante caer en la cuenta. En su tiempo era tratarle mal al Señor. Hoy sigue siendo tratarle mal al Señor. Y encima exageradamente, ¿no? Porque el mundo pues ha perdido el sentido del pecado. Hoy con el pecado se alinean hasta los anuncios de la tele y la propaganda y todo. Todo es mundano, pecaminoso, ¿no? Y es gracioso, simpático, se hace así, con el fin de agradar y contentar a la gente. Luego se ha perdido el sentido de lo que es tratar mal al Señor, ¿no? Fijaros, el mundo y nosotros tenemos miedo a todo menos al pecado. Cuando surgió la pandemia, pues todos asustados, llenos de miedo, ¿no? Se tiene miedo a todo menos
a seguir tratando mal al Señor. Un poco se busca, pues quizás el empeño en evitar el remordimiento, ¿no? Voy a evitar esto porque luego me hace sentirme mal, ¿no? Pero no con el fin de que voy a evitar esto por no maltratar al Señor. Por eso, pues, es importante caer en la cuenta. Y Dios dice lo contrario, ¿no? Dios dice lo contrario. Nosotros tenemos miedo a todo menos al pecado, y en la Escritura lo que aparece es que lo único que hay que tener miedo es a lo que mata el alma, ¿no? No a lo que mata el cuerpo. Y lo dice Dios, es palabra de Dios. Algo más nuevo todavía, el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Debemos considerarnos como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo en el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda, los que se sumergen en el desorden y en el mal crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y lo exponen a pública infamia. Ponen de algún modo sobre él sus manos criminales, ¿no? Es tremendo esto, es durísimo, ¿no? Es durísimo pensar que en su tiempo, tanto que le crucificaron, ¿no? Los pecados de los hombres. Y hoy, pues, aquello que le dijo a Santa Teresa, aquello que nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica y el sentido común, ¿no? Si Dios dice que lo que hay que evitar es aquello que mata el alma, pues es el pecado. Quiere decir que es lo suficientemente grave. Bueno, por eso, pues tenemos que actualizar, como digo, tenemos que ser muy conscientes de que hoy sigue siendo tratar mal al Señor. Hemos pecado de toda clase de pecados, ¿no? De pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, ¿no? Y a pesar de los medios que tenemos, porque hemos recibido pues una educación, la gran mayoría, en la familia cristiana, hemos tenido catequistas, hemos tenido sacerdotes, la escuela, los ejemplos de otras personas, libros, homilías, charlas, de todo, ¿no? Y hoy mismo, ¿no? Con los medios tan avanzados en la técnica, pues se puede estar formando en el mejor sentido, ¿no? Para evitar el pecado. Pues aún así no nos cabe ninguna duda que la mayoría de las veces seguimos tratando mal al Señor. Fijaros, si podemos pensar en un personaje anónimo que andaba por allá en la pasión de Cristo, el que hizo a Jesús la corona de espinas. Bueno, pues está en la Escritura, ¿no? Que así fue, lo vistieron de púrpura y lo pusieron una corona de espinas, ¿no? Una corona de espinas no es algo que está hecho, sino es algo que hay que hacerlo. Y además quien lo hace se pincha, lo pasa mal. Pero aún así lo sigue haciendo, ¿no? Sigue haciéndolo, y aquel pues sería un romano posiblemente, un hombre amargado porque quien se sonría de estar haciendo eso y se burlaban de él, dice el Evangelio, pues es alguien habitado por el demonio, sin duda. Y no nos gustaría identificarnos con él, ¿no? Un hombre incluso que habría estado pegando a Jesús y estaría maloliente y estaría, pues es un amargado, ¿no? No nos gustaría identificarnos con él. Pero fijaros, tenemos que pensarlo. ¿Qué podemos aprender de este personaje? Pues que nosotros cada vez que volvemos a pecar reiteradamente, volvemos a hacer esa corona de espinas para Jesús. Lo pensemos bien. Cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios, cogemos esos espinos, los trenzamos, hacemos la corona y se la ponemos en la cabeza. Esto es tremendo, ¿no? Pero así es. Si somos capaces de tener presente esta escena de aquel romano amargado haciendo la corona de espinas, diciendo barbaridades porque se pincharían los dedos con cada una de las espinas según lo iba tejiendo, ¿no? Si somos capaces de pensar en eso, habremos aprendido mucho, ¿no? Habremos aprendido que somos capaces de tratar mal al Señor. Por eso esta escena nos tiene que recordar, antes de caer en una tentación y volver a ofender al Señor, pues en vez de seguir tejiendo esa corona para ponérsela sobre la cabeza, pensemos en la Virgen, ¿no? Pensemos en la Virgen
y que nos ayude a superar esa tentación, pues para no coronar de espinas a su Hijo. Esto es así de tremendo, de duro, ¿no? Y es algo que deberíamos pues meditar, y ahora al ser en Cuaresma, estos ejercicios que vamos a ir haciendo, pues nos tienen que servir para eso, ¿no? Para acompañar al Señor al Calvario, pero de otra manera, ¿no? Como María, como el apóstol Juan y como aquellas piadosas mujeres que no le causaron ningún malestar ni sufrimiento. No se trata solo de pecados mortales, ¿no? Es verdad que son los pecados más graves, pero se trata también de delicadezas, ¿no? O de ser delicados con el Señor o de no serlo. Y fijaros que a veces sucede esto, ¿no? Pues podría decir a alguien, con esta persona yo estoy contento, yo creo que da gusto con él, es una persona que agrada bastante, ¿no? Tenemos que preguntarle al Señor si estará contento con cada uno de nosotros, porque, como digo, es cuestión de delicadeza, no solo de pecados graves, mortales, tremendos, sino de delicadeza, de ser delicados con él o groseros, ¿no? O ser capaces, como he dicho, incluso de tejer, de trenzar de nuevo esos espinos para hacerle una corona y ponérsela en la cabeza. Por eso tenemos que preguntarle a él, ¿no? Y no cabe duda que tendríamos que decir muchas veces las palabras del Miserere: contra ti solo pequé, contra ti. Qué paciencia tan grande que tiene el Señor con nosotros. Nos hace pensar, ¿no?, que somos la perla preciosa, ¿no?, que Él sigue pendiente de nosotros, deja su vida por comprar la nuestra, ¿no? Esa oveja perdida que deja a las otras y va a buscarla, ¿no? Ese tesoro de Dios somos cada uno de nosotros. Qué bien que se ha portado Jesucristo conmigo, que me amó y se entregó por mí, y qué pocas veces quizás yo le demuestro eso. Quien le trate mejor, pues contento debe sentirse, ¿no? Y quien no, pues ayudarle. Estas reflexiones, ¿no?, de ver cómo el pecado es tratar mal al Señor, pues para evitarlo. El pecado mortal es un terremoto tremendo, ¿no? El pecado mortal es algo que rompe la relación con Dios, ¿no? Es algo lo suficientemente tremendo. Es algo que puede suceder y que de hecho sucede, ¿no? Y bueno, pues uno no debe asustarse de que pueda suceder, porque Pedro estaba ya en aquellos elegidos por Jesús, ¿no? Y fue capaz de negarle, ¿no? Y Judas de venderle. Bueno, pues no es raro que entre los que de verdad a veces nos consideramos también amigos del Señor, pues podamos negarle, venderle, traicionarle, tratarle mal, ¿no? Pero hay un pecado que es muy peligroso, que es el pecado venial. No es tan grande, no rompe la relación con Dios, no todos los noes a Dios son iguales, ¿no? No es lo mismo, lógicamente, un asesinato que una mentira, ¿no? Pero esos noes más pequeños debilitan esa relación, esa amistad con el Señor, ¿no? Bueno, pues se ve que a través de esos pecados veniales se puede acabar ofendiéndole al Señor, tratándole mal. Lo vemos en el rey David. Empezó con aquella tonteo con aquella mujer de Urías, acabó pues siendo adúltero y asesino, ¿no? Lo vemos en Judas, quizás unas pocas monedas, ¿no? Empezó a coger unas pocas monedas y acabó vendiendo al Señor, y la causa inmediata era la voluntad de Dios, lógicamente, pero acabó siendo pues que Judas llevó allí a aquellos romanos que le habían pagado para encontrar al Señor en el huerto. Y Pedro empezó a presumir de él, poca cosa, y no es tan importante, y acabó lógicamente pues también diciendo que no le conocía de nada, ¿no? No sería buen lenguaje del amor decirle que no a Dios en algunas cosas. En unas más grandes no le digo que no, pero en otras más pequeñas sí. Pues no sería un buen lenguaje del amor, ¿no? No se demuestra el amor a una persona si se le quiere mucho, no solo cuando no se le maltrata, lógicamente, sino también cuando en pequeños detalles se le va procurando sufrimiento, ¿no? Por eso, en la cuestión del amor todo tiene importancia, las cosas grandes y las cosas más pequeñas, ¿no? San Pedro de Alcántara decía: así como hay cosas que ayudan a la devoción, así también hay cosas que la impiden.
entre las cuales son los pecados, no sólo los mortales, sino también los veniales. Porque estos, aunque no quitan la caridad, quitan el fervor de la caridad, que es casi lo mismo que devoción, por donde es razón evitarlos con todo cuidado, ya que no fuese por el mal que nos hacen, a lo menos por el gran bien que nos impiden, ¿no? Hay faltas veniales por sorpresa, pero hay otras que son deliberadas, ¿no? De las cuales yo pienso y soy consciente, incluso pues llevo a cabo ese pecado aceptado por mí, ¿no? Que es verdad que no es lo mismo un no grande a Dios con un pecado mortal que con un pecado venial, pero como he hablado de que se trata de tener delicadeza con el Señor, ¿no? Y en las cosas del amor todo es importante, pues en ese amor a Dios, el que intentamos perfeccionar y mejorar con los ejercicios espirituales, pues es muy importante caer en la cuenta de estos pecados veniales, ¿no? Que acaban siendo, según San Pedro de Alcántara también, la causa de los pecados grandes. Hay otro pecado que se le da poca importancia, ¿no? Son los pecados de omisión. Bueno, no es pecado no hacer algo que no está mandado, no es pecado de comisión, diríamos, pero omito el bien que puedo hacer. Jesús pasó haciendo el bien y estos pecados pues a veces pasan desapercibidos, ¿no? Si Jesús pasó haciendo el bien, los cristianos tenemos que pasar haciendo el bien. Y esto es verdad, ¿no? Si no hubiera tantos pecados de omisión, no habría tantos pecados de comisión, ¿no? Estos son los pecados de aquellos que no hicieron ningún mal más que el mal de no hacer el bien, que estaba a su alcance, ¿no? Entonces, lo que no hicisteis con estos, no lo hicisteis conmigo, y acaba llegando a ser, pues también otra de las causas que le hace sufrir al Señor, ¿no? El cardenal Merry del Valls, que está en proceso de beatificación, era el secretario de Estado del Papa San Pío X, pues decía, cuando se levantaba por la mañana, todo el bien que hay que hacer hoy en el mundo yo no lo puedo hacer, pero lo que está a mi alcance hoy sí que puedo, y Dios lo quiere. Si no lo hago, se queda sin hacer, y habré contribuido un poquito más al mal del mundo. Esos son los pecados de omisión. Contribuir un poquito más por no hacer el bien a que prolifere el mal, ¿no? En el Evangelio vemos cómo Dios castiga estos pecados de omisión, ¿no? Aquellos que fueron invitados a la boda por no llevar un vestido de boda. Pues bueno, no nos parece que fuera una cosa tan importante, pues es castigado por Dios. Y aquel de los talentos le devolvió un talento también, pero no hizo nada para mejorarlo, ¿no? Bueno, y el rico Epulón no tenía obligación de dar de comer a aquel pobre, ¿no? Pero lo ignoró, no le ayudó, y bueno, pues son, diríamos, pecados que aparecen pues con mucha claridad en la Sagrada Escritura, ¿no? En eso tenemos que tener también delicadeza y cuidado, ¿no? No solo de no hacer el mal, por supuesto que es tratar con mucha claridad y mucha seguridad tratarle mal al Señor, sino también en evitar en no hacer el bien, porque le entristecemos, ¿no? Y en definitiva, pues Jesús pasó haciendo el bien. Hagamos propósito de no cometer pecado, ¿no? Santa Teresa dice, pecado por chico que sea, Dios me libre. Y es verdad. Si el Señor nos concede el hacer los ejercicios espirituales, de poder tener un encuentro con Él de alguna manera, de encontrar la gracia que se nos tiene reservada, ¿no? Y si solo los limpios de corazón verán a Dios, pues hay que evitar los pecados para ser limpios de corazón, para ver a Dios, para encontrar la gracia, para encontrarnos con Él, ¿no? Y no nos extrañe que a veces no lo veamos con claridad, como lo podían ver la Virgen y San José, ¿no? Esas almas y esos corazones limpios. A veces pues son los pecados los que oscurecen y enturbian pues nuestra relación, nuestra vida de luz para podernos encontrar con Él. ¿Qué debemos hacer para evitar los pecados propios, que así se llama esta meditación de San Ignacio? Pues quitar los impedimentos, ¿no? El pecado es lo que detiene, nos impide llegarnos a juntar con Dios completamente, ¿no? Y bueno, pues esa debería ser nuestra tristeza. Nuestra tristeza no son las cosas exteriores, ni los acontecimientos, ni los malos recuerdos, ni las enfermedades, ¿no?
ni situaciones a veces problemáticas, familiares o laborales, ¿no? Sino nuestras tristezas han de ser estas, ¿no? Que hay obstáculo entre Dios y nosotros. Y lo único que de verdad pues no hace felices a las personas, ¿no? Cuando queremos estar con alguien y no podemos, pues no nos hace felices, ¿no? Pues con Dios pasa igual, hay un obstáculo, ¿no? Y hay que empeñarse en salir de esa situación de pecados, ¿no? Lo decimos en el acto de contrición. Ayudad de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Esto es muy importante, propongo firmemente. Quitar el impedimento, ¿no? Porque si queremos ganarnos la amistad de alguien, pues hay que quitar el impedimento si le hay. Si le hemos quitado algo hay que devolvérselo. Si hemos hablado mal de él, pues hay que hablar bien. Si hemos, bueno, cualquier aspecto con relación a las personas ha de ser de esta manera, ¿no? Bueno, pues esto nos tiene que ayudar, ¿no? No querer cometer pecado ni grande ni chico. Todos somos pecadores. Y mentiríamos si dijéramos que no, lo dice San Juan, ¿no? Pero nos dice el profeta que son vuestras culpas las que crean separación entre Dios y vosotros. No queramos por nada del mundo esta separación, ¿no? Imaginaros las ofensas hechas a nuestros padres, por pequeñas que sean, nos remuerde a nosotros, ¿no? Nos siguen remordiendo. Y eso es bueno. Pero a este otro padre tenemos que tratar igual, ¿no? O mejor, que es a quien le debemos, a nuestros padres, ¿no? Tratarle bien, con delicadeza, no maltratarle, tener con él pues la mayor finura para que nuestra vida le sea muy agradable y no le haga sufrir, ¿no? Lo tenemos que intentar. Es algo que sí que está a nuestro alcance, ¿no? Intentarlo. El padre Tadeus, en las meditaciones sobre la fe, decía, acudir al confesionario, pues es llegar allí a arreglar aquello que antes hemos estropeado. Habíamos herido a Cristo, ¿no? Y entonces lo habíamos de alguna manera crucificado. Y dijo el santo cura de Ars que cuando vamos a confesarnos vamos a liberarle de la cruz. Fijaros qué bonito, ¿no? Si heriste a Cristo, pues ir a confesarte es darle alegrías. Así tenemos que entender la confesión, para hacerla con mucha frecuencia. Ya lo hemos visto en esos otros ejemplos anteriores que he puesto. Cooperamos a esa crucifixión del Señor, a tratarle mal, a coronarle de espinas. Ir a confesarme es deshacer aquello y darle alegrías, ¿no? Eso es muy importante en la vida del cristiano, ya que somos tan obcecados a veces en hacerle sufrir al Señor, pues que el motivo más importante sea confesarnos con mucha frecuencia para darle alegrías, ¿no? Muchas almas piadosas están en infidelidades casi continuas, ¿no? Continuas, por eso, por no pensar que se puede vivir un poco más delicadamente con el Señor. Los sacerdotes, los consagrados, los seglares, pues todos de alguna manera, ¿no? Es muy hermoso el texto de Santa Teresa en el Camino de Perfección, ¿no? Pecado muy de advertencia, por chico que sea, Dios nos libre de él. Cuanto más que no hay poco, siendo contra una tan gran majestad, y viendo que son estas, y viendo que nos está mirando, que esto me parece a mí es pecado sobrepensado, y como quien dice, Señor, aunque os pese, haré esto. Ya veo que lo veis, y no que no lo queráis, y entiendo, más quiero más seguir mi antojo y apetito que vuestra voluntad, y que en cosa de esta suerte hay poco. A mí no me lo parece, por leve que sea la culpa, sino mucho y muy mucho. Y es verdad, ¿no? Con relación a Dios, lo hemos leído en San Ignacio, ¿no? Pensar a quién ofende, pobres de nosotros, y a quién ofende, ¿no? Pues no lo perdamos de vista, ¿no? Estos pecados propios tienen que desaparecer, porque son muy importantes en la vida espiritual y en la vida del Señor. Al Señor le trataron mal en su tiempo y ahora pues lo seguimos tratando mal, ¿no? Con esa expectativa, ¿no? Que el pecado tiene arreglo, que si esta meditación u otras a lo largo de los ejercicios en esta Cuaresma
me hace caer en la cuenta de que tengo pecados propios muy queridos y muy consentidos, pues tengo que quitar ese obstáculo, ¿no? Ese obstáculo que hay entre Dios y yo personalmente, ¿no? Por eso, si en tiempos de Jesús era tratarle mal, darle alegrías era dejar de tratarle mal, pues hoy sigue siendo tratarle mal, luego darle alegrías, pues es sin duda confesarse de aquellos pecados en los que indudablemente le hacemos a Dios pues un bien grande, pero el grande le recibimos nosotros, ¿no? Porque Él es Dios y nosotros seguimos con el problema y la dificultad de tener separación entre Dios y nosotros. Termino con el número que dice San Ignacio en ese tercer coloquio, ¿no? Pedir al Padre para que el mismo Señor eterno me lo conceda, aquello que le estoy pidiendo, que se rompa esta separación entre Dios y nosotros. Y dice, y después decir el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.